El caso de Susana. Como a las 6:30 de la mañana, Susana salió corriendo y gritando a la calle. Parecía que alguien la perseguía. Aún traía su bata e iba descalza. La poca gente que transitaba a esas horas la observaba con miedo. Los vecinos que la conocían trataban de detenerla, pero ella no hacía caso. Cruzaba las calles sin fijarse. Por suerte, no había muchos carros a esa hora. ¡Ayúdenme, por favor! ¡No dejen que me alcance! ¡Por favor! Llegó 2 cuadras adelante, justo donde estaba el puesto de periódicos de don Abel. Ahí cayó convulsionándose de una manera terrible. Gritaba, lloraba y echaba mucha saliva por la boca. El señor, asustado, se quitó su chamarra y la cubrió. Cuando el cuerpo de la joven quedó sin movimiento e inconsciente en la banqueta, la levantó y la llevó a su casa. El señor la conocía de algún tiempo atrás y sabía exactamente dónde vivía. Tocó el timbre del pequeño departamento donde Susana habitaba con sus 2 hermanos. Eran de provincia y habían venido a estudiar a la ciudad. Su hermano Alberto se levantó y vio al señor cargando el cuerpo de la joven. La puerta estaba abierta. ¿Pero qué le pasó a mi hermana? No lo sé, contestó don Abel. Estaba yo en mi puesto y ella perdió el conocimiento frente a mí. No sé si la seguían o por qué corría. Gracias, don Abel. Nosotros la cuidaremos. Está bien, muchacho, pero yo creo que necesita que la vea algún médico. No es normal lo que le pasó. Si necesitan algo, nada más me avisan. Y no dejen de tenerme informado. Para esos momentos, Susana estaba recobrando el conocimiento y no tenía la menor idea de lo que le había sucedido. Solo sentía un terrible dolor en la mandíbula y tenía los pies muy maltratados por haber corrido descalza en la calle. Todo era muy raro. Nadie se explicaba qué sucedía con Susana y, por supuesto, ella menos. Sus hermanos le sugirieron que no fuera a la escuela ni a trabajar por ese día. Al fin y al cabo era viernes y tendría todo el fin de semana para descansar. Susana insistió en preparar el desayuno para sus hermanos. El más grande tomó algo ligero y se fue rápidamente. Teresa, su hermana, entraba a la escuela un poco más tarde. Cuando se disponía a salir, volteó para despedirse de su hermana y la notó muy rara. Susana estaba sentada en la esquina de la cama, observando a su hermana con una mirada muy fea. ¿Estás bien, manita? Susana no contestó. Comenzó a gruñir. Su hermana, asustada, quiso calmarla, pero fue en vano. Susana empezó a hacerse daño sola. Se rasguñaba los pies y los brazos. Se azotaba en la pared. Teresa comenzó a pedir ayuda. La primera que llegó fue la señora que cuidaba el edificio, y luego varios inquilinos. Todos trataban de detener a Susana, pero ella los levantaba con una fuerza increíble. Cuando todo esto pasó, exhausta y recobrando nuevamente su personalidad, le dijo a su hermana: «Ayúdame, por favor, no dejes que me alcance». Y perdió el conocimiento una vez más. Cuando despertó estaba toda adolorida, sobre todo de la mandíbula y la lengua. Tenía rasguños por todas partes del cuerpo y las piernas estaban muy hinchadas. La señora que cuidaba el edificio se ofreció a acompañarlas para llevar a Susana al médico y más tarde las alcanzó su hermano. Ese viernes le practicaron todos los estudios posibles. También hicieron pruebas para determinar indicios de cualquier enfermedad mental. Semanas después los médicos indicaron que gozaba de buena salud. Una leve tranquilidad llegó a ellos cuando recibieron la noticia de que Susana se encontraba bien. Pero también sentían preocupación sobre qué harían si volvía a suceder todo lo anterior. Aquello era tan extraño y repentino. Ella siempre había sido normal. Por algunos días todo parecía estar bien, pero una noche, al irse a dormir, Susana comenzó a balbucear una vez más. Aventaba la cabeza hacia atrás y su mirada estaba perdida. Corría por el pequeño departamento y caminaba hacia atrás. Su hermana estaba asustada y comenzó a ponerse histérica. Alberto trató de detenerla, pero Susana se le aventó y montó en su espalda, carcajeándose desenfrenadamente. Luego asestó un golpe en la cabeza de su hermano y ambos cayeron al suelo. Momentos después, y cuando la crisis había pasado, la acostaron en la cama. Susana estaba hinchada de las piernas, los brazos y sobre todo del abdomen. De pronto sonó el timbre de la puerta. Era don Abel, que pasaba para ver cómo seguía la joven.
Los muchachos le contaron lo sucedido ante el asombro de Susana, quien ya estaba restableciéndose y no recordaba nada de lo ocurrido. Sin embargo, cada vez que quería decir cualquier cosa respecto a lo que les pasaba, su lengua perdía el control y comenzaba a balbucear. Don Abel estaba muy sorprendido por el estado de la chica y le conmovía la angustia de los hermanos que no sabían qué hacer. «Muchachos, yo conozco a alguien que tal vez pueda ayudarla. Yo no sé qué tenga, pero tal vez la ayuda de un padre funcione. Mi hermano es sacerdote y algunas veces me platicó que cuando estuvo viviendo en el estado de Veracruz, atendía casos muy raros de gente. Es posible que él sepa qué puedan hacer. ¿Qué dicen? ¿Vamos?» Los muchachos se vieron unos a otros y se dispusieron a llevarla a un templo cercano con el clérigo. Se pusieron sus chamarras y tomaron una cobija para cubrir a Susana, que no hizo más que lanzar un gemido y acurrucarse. No obstante, cuando trataron de levantarla, la muchacha era una tabla. Estaba dura, sus extremidades no se doblaban. Tenía trabada la mandíbula y pesaba 3 veces más que su peso normal. Entre los 3 trataron de levantarla, pero era como si fuera de plomo. Susana no dejaba de babear y balbuceaba cosas extrañas. Después se puso de pie de un salto y los observó nuevamente con esa mirada extraviada y fija, y caminó hacia atrás. Don Abel salió corriendo. «Mejor voy por el sacerdote». La parroquia no estaba muy lejos y el señor corrió lo más rápido que pudo. Al tratar de cruzar la calle se detuvo al ver que venía un camión muy grande, pero al volver a mirar de nuevo no vio nada. Siguió corriendo. Tenía la sensación de que alguien lo seguía. Cuando llegó al lugar donde estaba la parroquia, esta no estaba abierta. Tocó desesperado y al no responder nadie, empujó la puerta lo más fuerte que pudo. Detrás del portón principal salió un perro enfurecido, que se le lanzó a las piernas y logró clavarle los colmillos en una pantorrilla antes de echarse a correr. «¿Pero qué alboroto?», salió el sacerdote enojado. «Abel, ¿qué pasa? ¿Qué haces aquí tan tarde?» «Hermano, yo estoy bien, pero tienes que ayudar a una muchacha. Vente, en el camino te explico». «Sí, vamos, déjame sacar unas cosas», dijo y se regresó a la sacristía. Don Abel se quedó en la puerta de la parroquia revisando su pierna. Afortunadamente la mordida del animal no era muy profunda. En ese momento comenzó a soplar un viento muy fuerte, como si fuera alguna película de terror. Era claro que algo no quería que esta situación se solucionara. Nada tenía sentido. Todo lo que estaba pasando era de locos. No tenía coherencia. Mientras tanto, en la casa de Susana, ella había perdido nuevamente el conocimiento y sus hermanos trataban de reanimarla. Abrió lentamente los ojos y les dijo a sus hermanos: «Por favor, ayúdenme. No dejen que me alcance. No más, por favor». Tocaron el timbre y Teresa se paró a abrir la puerta. Era don Abel y el sacerdote. Cuando Susana los vio, se agazapó en una esquina de la cama, como si tuviera mucho miedo. De solo verla, el sacerdote supo inmediatamente que estaba muy mal. Se acercó a ella y le acarició la cabeza. «¿Qué te pasa, hija? ¿Qué sientes?». Susana le aventó el brazo. Su lengua se tornó en un color morado y parecía que se había alargado. Comenzó a moverse de un lado a otro, emitiendo gruñidos como de bestia. La chica se pellizcaba nerviosamente los brazos y la cara. Su cuerpo temblaba. Estaba aterrada. Tenía la vista desorbitada. El sacerdote se sentó junto a ella y la abrazó. Susana comenzó a llorar. «Ayúdame, ¿qué me pasa?». «No te preocupes, hija. Te ayudaremos». Susana comenzó a agitarse. Su cuerpo se levantaba como resorte de la cama una y otra vez. Sus piernas y brazos tenían muchísimas cortaditas por las que brotaban pequeñas cantidades de sangre, y su estómago se inflamaba y se contraía con cada respiración agitada. Perdió nuevamente el conocimiento. El sacerdote comenzó a orar y les pidió a todos los presentes que lo ayudaran a rezar. Susana volvió en sí minutos después. Estaba muy agotada, pero parecía que las oraciones del sacerdote habían funcionado. Se comenzaba a deshinchar. Cuando llegó la calma, el sacerdote trató de averiguar qué pasaba con Susana. Le preguntó si había jugado algo extraño o tal vez presenciado algún ritual, que le ofreciera algo, cualquier cosa que lo llevara a entender qué le sucedía. Pero Susana era una joven devota
y nunca le había gustado meterse en esas cosas. Solo estudiaba y trabajaba. Era muy tranquila. El sacerdote se quedó con ellos toda la noche. Les explicó que algunas veces estas cosas pasan por alguna causa generada por alguien, que en el mundo espiritual todo puede suceder. Incluso podían ser pruebas de fe. Indudablemente algo muy malo le sucedía a Susana, pero el poder de Dios es más fuerte que cualquier cosa. Los exhortó a orar por ella. Para las 6 de la mañana del sábado, y después de varias crisis, Susana estaba muy maltratada, pero ya no estaba hinchada. Su vientre estaba morado y la lengua le dolía como si alguien la hubiera cortado en pedacitos. Apenas podía hablar. Teresa observó los brazos de su hermana, vio pequeños brillitos en las heridas y se lo comentó al sacerdote. Este le pidió unas pinzas de depilar y de cada pequeña herida de piernas y brazos sacó pedacitos de vidrio. Parecía como si alguien se los hubiera incrustado. Después la curaron y vendaron sus heridas. Con el paso de los días su vientre se fue desinflamando, aunque todavía conservaba un color amoratado. Susana todavía no se recupera del todo. Diariamente, alrededor de las 3:30 de la mañana, sufre una nueva crisis o posesión, como lo llama el clérigo. Cada vez son menos intensas y el clérigo confía que se recuperará pronto. Mientras tanto, Susana trata de llevar una vida lo más normal posible. Tal vez nunca logra explicarse por qué le sucedió a ella. Ahora solo acepta que son cosas que ocurren. Se aferra a la vida y tiene la plena confianza de que pasará, aunque no sabe cuándo. Susana se adapta tanto a la situación que ya no es necesario que el religioso la visite en su casa. Todas las mañanas llega puntual a las 6 a la parroquia y camina hasta el sótano acompañada por el sacerdote y sus 2 hermanos. Ella misma extiende una colchoneta en el piso y acomoda algunas cosas. Agua bendita, veladoras blancas, flores del mismo color y una Biblia. Se acuesta resignada y preparada para lo que vendrá enseguida. Su posesión comienza ante la mirada de quien esté. Emite sonidos extraños, se agita. Sus hermanos la sostienen por los brazos y comienzan a rezar. Todo pasa igual de rápido que como llegó. Se incorpora, se arregla las ropas, levanta la colchoneta y acomoda todo en su lugar. No permite que nadie le ayude. Sale del sótano de la parroquia acompañada de sus hermanos, dispuestos a vivir intensamente. ¿Por cuánto tiempo? No lo saben. Espero en Dios que Susana haya encontrado por fin la paz en su vida y en su corazón. Ceremonia siniestra. La casucha de madera camuflada entre el follaje era un buen escondite. La patrulla policial del Támesis no solía llegarse hasta aquel territorio. Solo se preocupaban por reprimir a los contrabandistas y precaver que los trabajadores del muelle no robaran a sus patronos. Bastaría con conservar el altar de los sacrificios, la estatua del macho cabrío, la cruz invertida y, por supuesto, los disfraces. El hombre corpulento había escogido hábilmente el lugar de la ceremonia. Luego lo incendiarían todo. Eran necesarios para infundir terror. Ya habría tiempo para cambiarlos por ropa más tradicional: pantalones, camisas, levitas y gabanes corrientes. También suplantaría esas rústicas botas por zapatos de cabritilla, sus preferidos. Pero ahí precisaba portar aquel atuendo, y así se había vestido, mientras aguardaba impaciente a sus acólitos, que ya no podrían tardar mucho más. Afuera, la noche cerrada, sin luna, se cernía sobre la ribera sur del río en Battersea. Un viento gélido silbaba agitando ramas y hojas. Adentro estaba él, encarándose a la imagen que le devolvía el espejo, antes de partir rumbo a la sala ceremonial. Su rostro, tenso bajo el antifaz con largas ranuras ovaladas, tras las cuales destellaban sus pupilas enrojecidas. Aunque esta vez había inhalado poco opio, lo consumido alcanzaba para provocarle ese desagradable efecto. La cara era lo que más debía atemorizar, y consciente de ello,
Ajustó sobre la mascarilla la piel del zorro moteado. El extremo puntiagudo del cuero cubría su nariz, imprimiendo a su fisonomía el aspecto de un ave rapaz. Solo quedaban al descubierto sus mejillas mal afeitadas y su mentón cuadrado. Tapaba su testa una oscura capucha azulada que llevaba muy abierta, sujeta a la base del cuello mediante un tosco cordel anudado. Una larga capa de igual color y textura colgaba de sus hombros y bajo ella la chaqueta de paño opaco con una fila de redondos botones dorados prendidos a sus ojales uno por uno. Extrajo del cofre la daga de acero con empuñadura bronceada, tan filosa como para degollar venados y otros animales. Por primera vez la utilizaría con humanos. Dentro del habitáculo ritual se hallaba su muy joven ayudante, cabeza rapada y toca marrón que le llegaba hasta los pies. Estaba encendiendo los cirios e hizo una reverencia al advertir su ingreso. «A su servicio, mi maestro», su superior se aproximó y le musitó al oído la contraseña a tener en cuenta aquella ocasión: Baphomet. No transcurrió mucho, ya venían. La mujer maniatada con la aprieta mordaza sellándole la boca. Nada podía hacer frente a sus dos captores. El subalterno comprendió y fue hacia la dependencia trasera. A través de la rejilla del portón de hierro, ahí instalado, atisbó en espera de los cofrades. Pese a que con toda evidencia estos pertenecían a su clan, el discípulo debía obedecer la orden impartida. «La contraseña», exigió cuando se anunciaron desde afuera. «Baphomet». Les abrió y entraron. La cautiva cayó desvanecida, se agachó para levantarla y percibió el olor acre que desprendían sus labios. El brebaje era muy potente y luego de tenerla dominada, como precaución extra, la habían obligado a beberlo. «¿Y los niños?», preguntó a los esbirros. «Escaparon, tanto el chico como la niña. El maestro se pondrá furioso con este trabajo hecho a medias». Lo reprendió. Agacharon sus cabezas. El rapado de la toga marrón se desentendió de ambos. Agarró a la desvanecida por los tobillos, pero a despecho de su frágil apariencia, pesaba demasiado. Pidió ayuda para cargarla. El matón más robusto la hizo desde los hombros y entre ambos la transportaron hasta la antecámara. Aquel recinto resplandecía con fulgor infernal por la llama de multitud de velas negras. Encaramado sobre la tarima, el amo presidía. Había también otra presencia humana, una mujer alta que lucía un atavío escarlata y disimulaba su rostro con una careta. Depositaron a la prisionera arriba de la mesa de sacrificio, dejando que su cabeza colgase. Tras esto, los tres adeptos quedaron rígidos, paralizados ante la escultura del macho cabrío que los contemplaba con semblante maligno y tonto. Dio inicio a la liturgia. Voces guturales emergieron de la garganta del supremo jefe y de su cómplice femenina. Un lenguaje desconocido para los otros que por incomprensible, más íntimamente resultaba aún. Cuando cesó el cántico, la secuaz fue por un amplio cuenco color oro y lo ubicó en el piso, centímetros abajo del cuello de la víctima. Esta comenzó a sacudirse de improviso. El sopor inducido por el narcótico se diluía. Debían apresurarse. Era una ofrenda al gran Satán, no una carnicería. Por lo menos no lo sería mientras la persona a inmolar estuviera con vida. Luego habría que esparcir sus restos trozados por el río, conforme preceptuaba el libro sagrado. Pero ahora no había por qué infligir dolor inútil. La asistente rogó con su mirada al encapuchado que no se retrasara más. Los enrojecidos ojos bajo la máscara asintieron. Ya había aferrado por el cuello a la mujer tendida. Dirigió el filo de la daga a la vena yugular y cortó. Fin.
El buen doctor. Leyenda sucedida en la casa que existió frente al santuario de San José y Señor de los Trabajos, en San Luis Potosí. El siglo XX estaba llegando a la mitad y en aquel San Luis tranquilo de pocos habitantes, que aunque parecían muchos, todos se conocían. El pueblo respetaba a sus autoridades y ni qué decir a los curas, los maestros y los médicos. Estos últimos, si apenas atendían pacientes en sus consultorios, era común las consultas a domicilio, sin más horario que el momento mismo en el que el enfermo necesitara la presencia del doctor. Así, el médico aquel de la calzada de Guadalupe, conocido respetuosa y cariñosamente por un mote diminutivo en razón a su pequeña estatura y robusta figura, parecía que, como muchos médicos de la época, repetía y renovaba diariamente su juramento hipocrático. Siempre generoso, nunca se fijaba si el paciente o sus familiares podían pagar sus honorarios. Él atendía por igual a ricos y pobres. Testigos aseguran que las más de las veces recibía por pago el agradecimiento y las bendiciones de su clientela. Sin embargo, gozaba del estatus y crédito de su profesión, ejercida con humana santidad. Una noche, tarde ya, nuestro médico dormía tratando de descansar en el merecimiento al que el hombre que trabaja tiene derecho, cuando llamaron con golpes apresurados a su puerta. Apenas despierto y a fuerza de la costumbre de atender urgencias e imprevistos, se echó una bata sobre los hombros y, para evitar una corriente de aire, apenas y entreabrió la puerta y preguntó sin ver afuera: ¿Quién? ¿Doctor?, contestaban preguntando, como queriéndose asegurar de que era a quien buscaba. Sí, dígame. Doctor, hay una viejita que necesita que la vea. Lleva mucho sin poder descansar y lo necesita. ¿En qué dirección es?, preguntó el galeno. Enfrente a la Alameda, en contraesquina de San José. Bien, me visto y voy para allá. Adelántese que yo lo alcanzo. El doctor esperó alguna respuesta o frase que concluyera la entrevista y, al no escuchar más, se asomó hacia afuera, encontrándose con la calle desierta. Acostumbrado a tratar con todo tipo de gente, solo pensó que el recadero, una vez dado el mensaje, se había retirado. El médico entró a vestirse para luego pasar a su consultorio, que estaba a un lado del zaguán, y recoger su maletín, donde, además de su equipo de auscultación, metió algunos medicamentos que pudiera necesitar su paciente, y recordando que el recadero le dijo que la viejecita no podía dormir, o al menos eso entendió, puso dentro algunos omníferos y algo para los nervios. En menos de 15 minutos estaba llevando a la puerta de la casa, que se encontraba en el domicilio señalado, que es donde ahora se encuentra el Centro de Difusión Cultural de Lipa, en la esquina de la ahora calles Universidad y Negrete. En aquel tiempo la avenida Universidad se llamaba calle Pedro Antonio Santos y anteriormente tenía el nombre de Fuente. El edificio era un viejo caserón de piedra y adobe de una sola planta, con altos techos, grandes ventanas alargadas verticalmente, protegidas por fuertes rejas de barrotes de hierro, artística y sobriamente trabajados. La pesada puerta del mezquite se abrió, recibiendo al doctor la invitación a pasar. Alguien con una vela encendida le mostraba el camino. La casa tenía un patio cuadrado con una fuente al centro, alrededor las habitaciones. Al fondo, frente a la puerta, estaba el comedor. El médico entró al cuarto que le indicaba su guía, que era el del fondo dando a la calle de Negrete. Ahí, iluminada por un quinqué de petróleo, yacía una anciana postrada por los años y los achaques, con visibles huellas de cansancio en su demacrado rostro, que hacía suponer un prolongado insomnio. Dicen que los médicos se acostumbraban a los malos olores, a los gritos y quejidos, a las malpasadas, pero nunca al dolor ajeno, y aun cuando adquiriera la capacidad de no involucrarse, no pueden menos que sentir algo cuando ven en los rostros, más allá del dolor físico, el sufrimiento moral que acompaña al primero. Nuestro médico no pudo evitar sentirse conmovido al observar, con la tenue luz del quinqué,
el rostro triste y demacrado de la anciana. La auscultó con el delicado cariño que le caracterizaba, hizo las preguntas necesarias para lograr un diagnóstico, escribió la receta. Mientras lo hacía, la anciana le dijo: «Doctor, dígame», le respondió amable y cariñoso. «Quiero que esta casa sea suya. Yo no puedo ya hacer un testamento, pero usted busque el modo de adquirirla. Tire este cuarto y ponga aquí su consultorio. Yo sé lo mucho que ayuda a los pobres y merece mucho». «No, señora, no se preocupe. Yo soy feliz así como estoy. No me hace falta nada». «Pero, doctor», dijo suplicante la mujer, «yo siento que no podré descansar si usted no recibe algo valioso de mí. Toda mi vida la pasé acumulando dinero y nunca di nada a nadie, y ahora que lo quiero hacer, no puedo». «Sí, sí puede», le dijo el galeno, «y ya me lo está dando. Siento su cariño y eso me enriquece. Si me regala una sonrisa, me va a hacer feliz». La anciana, en un gesto de resignación, dibujó una sonrisa que iluminó su rostro. «¿Lo ve? Eso me hace feliz. Y ahora le quiero pedir algo que para mí vale mucho». «Lo que usted diga, doctor. Deme su bendición y pida a Dios siempre por mí». La mujer, admirada, dio su bendición amorosamente. «Nunca pensé que fuera tan fácil dar algo de uno». «Solo es fácil cuando se quiere dar, y usted lo ha querido hacer ahora. A descansar». «Sí, doctor, ahora podré descansar». Comenzó a musitar una oración y se quedó dormida. El rostro relajado de la anciana, aquella reflejaba salud y la hacía parecer menos vieja, dejando ver unas facciones finas y delicadas que permitían reconstruir mentalmente la belleza que debió tener en su juventud. Nuestro protagonista recogió sus cosas y salió de la casa. En el trayecto a la suya quiso cerciorarse de que había puesto todo en su maletín, de modo que detuvo su paso y bajo la lagañosa luz de una lámpara de la calle de Constitución, revisó su equipo y con malestar descubrió la falta de su estetoscopio. Regresó al caserón donde había visitado a la ancianita y llamó a la puerta golpeando repetidamente la pesada. Aldaba durante un largo rato, pero no recibió respuesta. Pasaba por ahí el sereno o velador y al reconocerlo le preguntó: «Pero doctor, ¿qué hace aquí?». «Buenas noches, chavita. Mira que vine a ver a un paciente aquí y dejé olvidado mi estetoscopio. Como es el único que tengo, no puedo regresar sin él». «Oiga, doctor, ¿está seguro de que fue aquí?». «Sí, chavita, si no hace ni 10 minutos que salí de esta casa». El velador lo miró con extrañeza. «Es que, ¿sabe usted? Esta casa está sola. Lleva mucho tiempo desocupada y creo que ni dueños tiene». «Tal vez acaban de llegar», especuló el médico. «Mire, doctor, como quiera, ya ahorita es muy tarde y dudo que alguien nos abra. Si gusta, yo lo acompaño por la mañana y le digo a mi primo Chon, el cerrajero, que venga, por si no hay nadie, para que abra y nos muestre la casa». El facultativo le agradeció a Chavita. Sin embargo, incrédulo, insistió unos minutos más llamando a la puerta, sin éxito alguno. A la mañana siguiente, Chavita el sereno pasó a la casa de nuestro personaje, que ya lo esperaba. Se encaminaron al caserón aquel. En el trayecto se les agregó el cerrajero, que una vez en el lugar, diestramente abrió la puerta que Churrito lastimera, y escandalosamente en sus goznes enmohecidos, dejando ver el interior de la enorme casa que mostró un paisaje desolado por el abandono. El doctor la reconoció. Ahí estaba la fuente y más allá el comedor, solo que parecía diferente. Los tres hombres se dirigieron desconcertados a la habitación donde había estado atendiendo a la mujer. El cuarto sombrío mostraba una escenografía no menos ruidosa que el resto de la casa. Sombrío, con capas de polvo, telarañas enormes y sucias. Al centro se apreciaba una vieja y desvencijada cama de latón, una silla rota que debió ser fina por la exquisita talla que mostraba, y junto a la cama una mesa de noche igualmente labrada que, no obstante el polvo que la cubría, se podía notar que era una verdadera obra de arte. Sobre ella estaba el estetoscopio del doctor y la receta que éste había expedido.
Este hecho fue poco comentado por el mismo médico que, como todo buen hombre de conciencia tranquila, vivió el resto de sus días con la satisfacción de que su presencia aquella noche hubiera servido para que la anciana que en aquella ocasión le mandó llamar encontrara el descanso de su alma. La casa permaneció abandonada casi 20 años más, hasta que fue demolida para construir en su lugar el moderno Centro de Difusión Cultural. Cuentan que durante los trabajos de demolición, un albañil, al dar con un zapapico un golpe en el muro, lo clavó en un trozo de madera que estaba apenas cubierto con mezcla, y al jalar su talache, rompió parte del muro, recibiendo un auténtico baño de monedas de oro y plata. En menos de lo que canta un gallo, llegó la policía y el comandante de la zona militar. Recogieron lo encontrado y detuvieron al albañil, a quien interrogaron insistentemente durante 3 días. Al final lo soltaron y este no volvió a la obra. Del destino de las monedas, jamás se supo nada. El silbido de las brujas. Un joven se encontraba trabajando como de costumbre. A las 9 de la noche, al terminar su turno de camino a casa, se transportó a la terminal de autobuses, pues él trabajaba en el centro de la ciudad y su casa se encontraba a las afueras de ella. Llegó a la salida del autobús y antes decidió fumar un cigarrillo. Se encontraba ya de camino a casa, ya en el autobús. Había sido un día pesado y muy laborioso. Se sintió cansado y comenzó a quedarse dormido. El autobús siguió su trayecto y el joven, sin percatarse, siguió durmiendo y siguió de largo. Su destino había quedado ya muy atrás. El autobús ya había parado en su terminal y no tenía regreso, pues era el último. El chofer, al percatarse que el joven aún dormía, se acercó y le dijo: «Oye, ya llegamos, tienes que bajar». El joven se despertó de golpe, pues se percató que no conocía dónde se encontraba. Bajó del autobús y notó que ya era muy tarde y ya no había otro autobús de regreso. Preguntó al chofer cómo regresar y él solo le dijo: «No se puede, es muy noche ya y no hay más transporte, pero hay un pueblo muy cerca y ahí puedes tomar un taxi de regreso». El joven caminó unos 30 minutos hasta el otro pueblo. Llegó con un taxista y preguntó que si lo podía llevar hasta su casa, que se encontraba a unos 40 minutos. El chofer, al escuchar al joven, le negó el transporte. El joven lo notó un poco raro y con temor, así que no le insistió más. Era el único taxi que encontró y optó por caminar hacia su casa. Al caminar por unos 30 minutos dejó varios pueblos atrás y comenzó a quedarse solo, sin ninguna casa a su alrededor. Para esto ya era la 1 de la madrugada y a su alrededor todo era bosque. Comenzó a sentir temor, así que comenzó a cantar un poco. Acompañando su canto, comenzó a silbar. Pero al quedarse sin ruido alguno, comenzó a escuchar su mismo silbido alrededor de todo el bosque. Temeroso, comenzó a cantar nuevamente para evitar escuchar ese silbido, pero solo comenzó a escucharse más y más cerca. El camino se hacía más largo y el viento violento comenzó a agitar las copas de los árboles. El joven empezó a correr desesperado y a la luz de la luna comenzó a ver sombras detrás de él. El camino se cerraba cada vez más y mucho camino quedaba aún cuando ese silbido tenebroso comenzó a sonar a su lado, acompañado de sombras y risas macabras.
El joven corrió hasta que no pudo más y se desmayó. Despertó días después en un hospital. Sus familiares lo llevaron a casa, pero algo no era igual en él. Su mirada era distinta y no habló nunca más, pues perdió su habla. Por las noches, solo lo escucho silbar. El sótano y la muerte. El bochorno de la tarde persistía en la atmósfera inmóvil de aquel anochecer del agonizante verano. Ningún hálito de viento sacudía las frondosidades de la arboleda, ni refrescaba a la gente que ocupaba los bancos de los paseos del parque, o que deambulaban indolentemente huyendo del caldeado ambiente de sus hogares. En uno de los rincones más apartados y ocultos del parque, apenas iluminado por un farol distante, cuchicheaban dos sombras. Desde fuera apenas si eran entrevistas, pues el ramaje de los corpulentos árboles y los recortados setos formaban una especie de habitáculo escondido al fluir de la gente. Te digo que no hay peligro alguno, lo tengo todo perfectamente estudiado. El que hablaba tiene una voz gruesa, pastosa, que modulaba con cierta dificultad. Su rostro, abotagado, brillaba por efectos del sudor que se acumulaba en los rollos de grasa del cuello y la doble papada que desborda el cuello de la fina camisa. «Esas cosas entrañan siempre un peligro, señor Alfonso», replicó su interlocutor con cautela. «No seas pusilánime», le recriminó el adiposo con un ronquido. «Podemos ganar mucho dinero si sabemos hacer bien las cosas. Mucho, ¿entiendes?» La palabra dinero hace que la mirada del otro centellee avariciosa y el llamado señor Alfonso remueve su mantecosa humanidad sobre las duras tablas de su asiento. «Bueno, pero más tarde o más temprano la cosa saldrá a la luz», razona la otra figura, más delgada y casi sumergida en el fondo de tinieblas. Un destello de luz del farol incide sobre la carota atocinada y reluciente y da directamente sobre un ojo globuloso de húmedos fulgores y sobre otro opaco cubierto por una nube blancuzca. «Es una cosa muy seria», resalta el hombre oculto en las sombras. «Si nos descubren, daremos con nuestros huesos en la cárcel». «Eres un maldito agorero», dice el señor Alfonso, con su ojo fulgido clavado en la mirada remisa que parpadea en la oscuridad. «¿Por qué no piensas en todas las cosas buenas que pueden hacerse con un buen montón de dinero? Diversiones, caprichos, mujeres jóvenes». Las facciones hinchadas por la grasa se transfiguran mientras pronuncia tales palabras. Su ojo espejeante asaetea la oscuridad mientras el velado parece dar espasmos dentro de su cuenca. Tal como había anunciado, el médico hizo levantar un pedestal donde instaló la impúdica desnudez del ídolo prehistórico de la diosa Gisé. Aquel gesto fue tomado por la gente del pueblo como una baladronada casi irreverente, y no faltaba quien murmuraba que aquella insolencia con las tenebrosas fuerzas infernales no podía tener buenas consecuencias. Su hijo Demetrio, un pésimo estudiante, amigo de las francachelas, del alcohol y de las trifulcas, que regresaba con sus amigotes de una larga jornada de caza, se detuvieron al patio ajardinado de don Andrés. Todos ellos portaban escopetas y cananas, y debían de haberse prodigado las libaciones de vino y aguardiente, pues traían los rostros arrebolados, los ojos turbios y brillantes, hablaban en tono alto y proferían risotas. «¡Vaya cuerpo que tiene la diosa!», exclamó uno de ellos. Demetrio se volvió a mirar al ídolo. Las pupilas amarillentas fosforecían en la oscuridad. «Al principio tuvo gracia la cosa», dijo con voz ligeramente aguardentosa, «pero esta maldita estatua me está ahora fastidiando bien en serio. Mis padres se pasan los días discutiendo y al final sufro yo las consecuencias. ¡Maldita estatua!». Inopinadamente, Demetrio se embaró. Sus ojos relucieron al tiempo que su semblante se contraía en un repentino acceso de cólera.
Avanzó unas zancadas hasta colocarse ante la entrada del patio, cuya puerta metálica se hallaba abierta de par en par. La estatua, apenas entrevista en las sombras del patio, se encontraba frente a él a unos metros. Cargó la escopeta y se echó el arma a la cara. «¡No lo hagas!», le gritaron. El estampido restalló seco, seguido de un fuerte estruendo metálico producido por las postas al estrellarse contra la dura superficie del ídolo. Durante unos instantes todo pareció quedar suspendido. Luego se escuchó un estertor agónico y Demetrio se tambaleó. Horrorizados, los jóvenes corrieron a auxiliar a su amigo, que se desplomaba al suelo con el pecho y el rostro tinto en sangre. ¡Santo Dios! ¡Las postas han rebotado en la estatua y le han alcanzado de lleno! De esta manera, la estatua cobró venganza. Fragmento de Los engendros de la oscuridad. Vampiro. Era tarde. Lloviznaba. Walter dormitaba frente al televisor, que era la única fuente de luz en esa sala oscura. En esa casa oscura, llena de fotografías y tantas cosas que para los demás era basura, pero para él eran recuerdos. Lo único que quedaba de una vida llena fructífera en el ejército, un matrimonio duradero hasta la muerte y 3 hermosos hijos que solo recordaban su existencia una vez al mes. En el muro que era su televisor se proyectaba un infomercial que anunciaba un localizador capaz de mandar una señal aún afuera del planeta para poder ser encontrado. Walter se levantó del reposet, cansado, y maldecía en silencio a lo que la humanidad había llegado, viajando a otros mundos, tan apanicados por haberlos invadido que cada cosa que se vendía era un preparativo para un cataclismo mundial, aceptando a cada vampiro, demonio y monstruo vagando libres por las calles, esperanzados de encontrar en ellos alguna defensa. Walter, a los ojos de los demás, era un anciano, inmerso en un pasado que hacía tanto había pasado, donde solo el hecho de que 2 personas del mismo sexo compartieran un lecho era un escándalo. Mucho menos pensar en humanos y monstruos como pareja. Eso sí, sin duda, era lo que a Walter le asqueaba más. Y esa noche, Walter supo que había llegado al colmo de la burla cuando en mitad de la noche nuevos vecinos llegaron al vecindario. El anciano se estremeció al notar que era una pareja joven. Ella, sin duda, era vampiresa. Él parecía humano, sin embargo, no terminaba de recuperarse de su impresión inicial cuando notó el bultito que la vampiresa cargaba. ¿Era un bebé? Walter se convenció que Dios o el día se divertían a sus costillas, poniendo en la casa de junto una familia tan asquerosamente mixta que simplemente no quería pensar en ello. Pero sí pensaba. Pensaba cada noche que pasaba en vela, escuchando su rutina nocturna que de lejos parecería la de cualquier familia, pero esa no era cualquier familia. La quietud de la noche y algunos juguetitos que nunca devolvió al ejército le permitieron confirmar lo que ya sospechaba, que ella era vampiresa y él humano y su hijo un vampiro. Sin ellos saberlo o quererlo, Walter se convirtió en un miembro más de su familia, a distancia. Se había adaptado a sus horarios de sueño, se enteraba cuando los visitaban, incluso sabía sus cumpleaños, y hasta tomó parte en el anuncio de que la pareja asquerosamente mezclada esperaba otra vez un bebé. Walter comenzó a cuidar de sí, tomaba sus medicamentos. Adormilado, iba a sus revisiones médicas. Parecía que incluso, habiendo pasado 10 años merodeando en una vida ajena, para él había sido apenas un parpadeo. Walter
Nunca supo realmente para qué o con qué fin les espiaba. En el fondo sabía que no podía hacer mucho contra los vampiros, pero contra los humanos, pues el segundo hijo en la familia resultó ser una humana, igual que su padre, con las mismas debilidades. Como un sueño, así recordaba Walter aquella madrugada lluviosa en que sacó fuerzas de Dios a de dónde e incendió esa casa que había sido refugio de esos engendros tanto tiempo y que finalmente veía arder. Le indignó notar que los vecinos se acercaban a ofrecer ayuda, mas un placer insano pronto sustituyó esa sensación al ver que a madre e hijo salir de entre las llamas con los fiambres del padre y la hija. Por primera vez en años, Walter sonrió. Ahora sabían lo que pasaba al engañar al humano, vendiéndole una existencia que solo es para los condenados. En la multitud Walter lo vio acercarse. Ya lo había visto antes. Era el padre de la vampiresa, al parecer orgulloso de la elección de estilo de vida de su hija, quien ahora lloraba desconsolada. Mas en un parpadeo, el vampiro miró fijamente hacia la ventana de Walter. Le parecía que lo miraba a él, pero no podía ser. Todo estaba a oscuras y las luces se encendieron en toda la casa. Una sombra alargada y tenebrosa cubrió a Walter. Frente a él estaba el vampiro, mirándole con odio bestial. ¡Tú lo hiciste!, aseveró el vampiro haciendo vibrar las paredes. ¡Tú lo hiciste! El anciano volvió a sentirse inútil en el momento en que intentó dar un paso y las piernas parecían no obedecerle. ¿Por qué?, se acercó al vampiro mostrando sus colmillos en un gesto de dolor. ¿Por qué mataste a mi familia? Walter temblaba, no podía articular palabra alguna y estaba totalmente aterido. Las luces se apagaron. Yo... Walter titubeaba cual bebé. Es que no está bien. Una lágrima resbaló por el rostro del vampiro, para al instante cristalizarse y despedazarse. Te diré lo que no está bien, dijo el vampiro mirando al anciano fijamente a los ojos. No está bien que dos seres se amen y eso haga que un imbécil como tú termine con su existencia, causando un dolor tan horrible que ningún vampiro puede soportar. El vampiro esbozó una sonrisa macabra y dijo: Pero lo sabrás. Tú lo sabrás. Sin que el anciano pudiera oponer resistencia, el vampiro desgarró su cuello con un movimiento rápido de su mano, dejándole en total agonía y dolor para después salvarlo de la muerte, dándole a beber su propia sangre. Era tarde, llovía. Walter se encontraba sentado frente a su ventana que otrora le regalara la imagen de un hogar, y ahora en el paisaje de una tumba lúgubre donde descansaban los restos del padre y su hija, tumba que habíase convertido en su prisión y su obligación cuidar por la eternidad. La casa del bosque. La casa estaba abandonada desde hacía muchos años. Se encontraba en medio del bosque, a varios kilómetros de la carretera más cercana. Nadie sabía quién la había construido ni por qué. La casa era vieja y decrépita, y las ventanas estaban rotas. La puerta de entrada estaba medio abierta, y se podía ver que el interior estaba vacío. Un día, un grupo de amigos decidió explorar la casa. Eran unos jóvenes aventureros y les gustaban los lugares abandonados. Caminaron por el bosque hasta llegar a la casa, la miraron durante unos minutos y luego decidieron entrar. El interior de la casa estaba oscuro y polvoriento. Los muebles estaban cubiertos de telarañas y el suelo estaba lleno de basura. Los amigos caminaron por la casa, explorando todas las habitaciones. No encontraron nada interesante, excepto un viejo libro que estaba en una de las habitaciones. El libro estaba cubierto de polvo y las hojas estaban amarillentas.
Los amigos lo recogieron y lo abrieron. El libro estaba lleno de escrituras extrañas. Los amigos no entendían lo que decían, pero estaban intrigados. Decidieron llevar el libro a casa para investigarlo más a fondo. Los amigos pasaron la noche estudiando el libro. No pudieron entender lo que decían las escrituras, pero estaban seguros de que era de algún tipo de lenguaje antiguo. Decidieron llevar el libro a la biblioteca para ver si alguien podía ayudarles a traducirlo. El bibliotecario miró el libro durante unos minutos y luego dijo: «Este es un libro muy antiguo, es un grimorio, un libro de hechizos». Los amigos se sorprendieron, no esperaban que el libro fuera un grimorio. El bibliotecario continuó: «Este libro es peligroso, no debes leerlo». Los amigos no hicieron caso al bibliotecario, decidieron seguir leyendo el libro. A medida que leían, comenzaron a sentir una sensación de inquietud. Tenían la sensación de que estaban siendo observados. Una noche, los amigos estaban leyendo el libro cuando oyeron un ruido. Se miraron y luego escucharon el ruido de nuevo. Sonaba como si alguien estuviera caminando por la casa. Los amigos se levantaron y se acercaron a la puerta. La abrieron y vieron una figura parada en el pasillo. La figura era alta y delgada y estaba vestida de negro. Tenía la cara cubierta por una capucha y no se podía ver su rostro. Los amigos gritaron y corrieron a la habitación de al lado. Cerraron la puerta y se atrancaron. Escucharon a la figura caminar por el pasillo y luego oyeron que se iba. Los amigos permanecieron encerrados en la habitación durante toda la noche. Al día siguiente llamaron a la policía. La policía vino a la casa, pero no encontraron nada. Dijeron que los amigos estaban imaginando cosas. Los amigos se mudaron de la casa, pero nunca olvidaron lo que vivieron aquella noche. Sabían que la figura era real y que era peligrosa. La Escuela de los Espectros. Nos encontramos en el municipio de Atizapán de Zaragoza, donde había sido construida una nueva y flamante secundaria de 2 pisos. Aquel día tan especial era por demás soleado y la alegría emanaba de todos los asistentes a dicho evento. Durante aquel tiempo, aquella región apenas comenzaba con la urbanización. Sus calles de terracería fueron sustituidas por el pavimento. Las unidades habitaciones empezaron a proliferar como hongos. Algunos lugares de tradición fueron destruidos en aras de la modernidad. Usos y costumbres fueron reemplazados por escandalosos motores, al igual que el silencio de la noche por el bullicio de los jóvenes estudiantes, quienes se reunían en pequeños grupos en las calles para comenzar su día a día. Todos estos cambios propiciaron que más personas se fueran a vivir por aquellos rumbos, lo que ocasionó la desconfianza de los antiguos pobladores hacia los recién llegados, pues temían que sus vicios y malas costumbres corrompieran aquellas tranquilas y pacíficas comunidades. Pero por más modernidad y vanguardia que pueda haber en una población, su pasado nunca puede ser enterrado del todo, porque a veces le da por hacer de las suyas, recordándonos que debemos respetar el lugar que habitamos, pues no olvidemos que muchas personas estuvieron antes que nosotros, dejando en esta tierra sus vivencias, sufrimientos, alegrías y tristezas, la gran cantidad de estas emociones que quedan flotando en el aire, donde desde tiempos remotos hay asentamientos humanos, resulta evidentes para aquellos que tienen la sensibilidad para observarlas, es decir, el poder establecer contacto con seres del más allá. Este tema es sobre el que girará nuestra narración escalofriante del día de hoy. Había mucha reticencia entre los viejos pobladores para comunicarse con los nuevos habitantes. También era la causa de que además la inmobiliaria había prometido escuelas en la zona para atraer potenciales compradores y que ningún intruso debía saber qué predio donde se iba a levantar la escuela había sido un panteón durante muchos años. Los albañiles y el velador, quienes habitaban un cuartucho de madera, habían ido con el ingeniero de la obra en varias ocasiones
para advertirles sobre seres de ultratumba que los golpeaban. Les movían las herramientas de su lugar e incluso le daban de nalgadas a la secretaria del ingeniero. Cuando comenzaron a escarbar para poner los cimientos, encontraron una gran cantidad de ataúdes de madera carcomidos por el paso del tiempo. A los albañiles les fue prohibido hablar de dichos descubrimientos para no infundir pavor entre los padres de los futuros estudiantes. Los cadáveres fueron trasladados en el más absoluto de los secretos en un carro de volteo, a los que unos ancianos que observaban la obra predijeron que aquellos muertos iban a reclamar su tierra y que las cosas no iban a ir bien de ahora en adelante. No mucho tiempo después la obra fue terminada. Algunos ancianos sonreían con cierta malicia, pues suponían que no iban a tardar mucho en suceder algo terrible y que aquella escuela no tardaría en ser abandonada. El primer suceso sobrenatural fue durante la víspera de la inauguración del plantel. Los protagonistas de los sucesos son un matrimonio conformado por Juan, Azucena, su hija Laurita de 12 años y Ramiro de 13. Todo comenzó cuando una noche los esposos bajaban del autobús en la esquina del plantel. Ya la noche había caído desde hacía un rato. Siempre llegaban tarde a su casa debido a que su lugar de trabajo estaba en la Ciudad de México, pero eso no importaba porque ya contaban con su propia casa, aunque fuera algo retirada. Antes de dar la vuelta a la esquina para dirigirse a su hogar, la mujer descubrió en la calle a un niño como de 3 años que jugaba con sus caballitos de madera. Sus ropas eran humildes y calzaba guarachitos. El pequeño levantó el rostro y le sonrió cuando ella se detuvo unos segundos a verlo. Por otro lado, el marido venía preocupado por sus hijos porque se la pasaban solos todo el día, y absorto en sus pensamientos no notó la presencia del niño. Entonces la mujer le dijo que no podían dejar ahí a la pobre criatura pasando frío, pero al voltear se dio cuenta de que había desaparecido sin dejar rastro. El marido no le dio importancia y la animó para que siguieran su camino. La mujer decidió no comentar nada a sus hijos. Mientras Azucena preparaba a Laurita para que se fuera a acostar, le pareció ver a un grupo de personas andrajosas observando su ventana desde el otro lado de la calle. Sintió que la sangre se le helaba y acto seguido apagó la luz para poder ver mejor a los intrusos. Ahí estaban, con ropas hechas jirones, cubiertos de barro y polvo. Se acercó a la ventana para observar sus rostros, pero estuvo a punto de desmayarse cuando vio que los visitantes tenían la parte de los ojos y la nariz demasiado oscuras, como si las tuviera huecas. En ese momento, sintió una presencia atrás de ella y volteó gritando. Laura despertó sobresaltada y encendió la luz. Frente a ellas estaba Juan, extrañado por la reacción de su esposa. Entonces ella soltó a llorar y lo abrazó. Él trató de que sus hijos se fueran tranquilos a la cama y tranquilizó a su mujer. Tal vez el cansancio la había hecho alucinar. Al día siguiente, después de la inauguración, Laura y su hermano se retiraron a sus respectivos salones. El jovencito, con su alegre carácter, hizo amigos inmediatamente y salió con ellos en el tropel al recreo. En cambio, su tímida hermana prefirió quedarse sentadita en su banca. Para ella era muy difícil socializar y aquel día más porque estaba consternada con el ataque de pánico que había tenido su madre. No tardaron en acercarse a la muchacha otras 2 compañeras de su grupo, Angélica y Margarita. Laura comenzó a platicar con ellas y salió el tema de lo sucedido con su mamá. La primera chica esbozó una sonrisa burlona y la otra palideció de inmediato, pues ella y su hermana habían vivido algo similar. Estas experiencias sobrenaturales hicieron que entre las jóvenes naciera una gran amistad. Sabían que desde aquel momento serían inseparables. Siempre damos las cosas por el hecho, o que nuestro día va a terminar como lo planeamos, pero a veces el destino decide cambiar todo esto, ya sea para bien o para mal. Algo similar pasaría con la amistad de las chicas. Acabó el recreo y regresaron a su aula de clases. Al poco tiempo de comenzada la jornada, Laura pidió permiso para ir al baño. Su amiga iba a levantar la mano para acompañarla, pero una voz cargada de maldad resonó en su cabeza.
No lo hagas. Laura le sonrió antes de salir, sin saber que sería la última vez en su vida que lo haría. Sin saber lo que le esperaba, caminó tranquilamente por el pasillo hasta llegar a los alejados y fríos baños. Entró a ellos sin ninguna preocupación. El lugar estaba completamente solo. Se metió en el último sanitario mientras tarareaba una canción de moda, pero sus pensamientos se interrumpieron cuando sintió un escalofrío al ver por la parte de abajo un par de pies cubiertos de barro que calzaba unos guaraches carcomidos por el tiempo. La muchacha respiró profundamente y con su temblorosa mano entreabrió la puerta. Ante sus ojos se encontraba un niño sucio con harapos que sostenía en la mano un crucifijo de metal, con los orificios por medio de los cuales se había atornillado a su ataúd. Las cuencas de sus ojos estaban vacías y de su boca salió un aire pestilente al mismo tiempo que una amenaza. ¡Lárgate de aquí! En ese momento entraron otras niñas, pero se detuvieron en seco cuando encontraron a Laura en el fondo temblando de miedo. Su timidez le había impedido gritar, por lo que todo el terror que sentía se le quedó guardado. En ese momento la muchacha cayó desmayada. Margarita fue la última persona en escuchar frases más o menos coherentes de su amiga, quien había perdido la razón, por lo que fue llevada a una institución psiquiátrica donde recibe atención. Las autoridades se han negado rotundamente a clausurar la escuela y ninguna persona volvió a mencionar haber visto seres de ultratumba deambulando por la escuela. Mientras tanto, Margarita decide abandonar sus estudios en dicho plantel, temerosa de tener visiones aterradoras. En cuanto al hermano de Laura, con dificultades terminó su formación académica, habiendo perdido su alegre carácter y siempre evitó ir a los baños de la escuela. El último hecho del que se tiene registro es cuando un niño perdió un juguete en un hueco que se había formado por las lluvias bajo la acera de los salones de primer grado. Pero al meter la mano en aquel hueco fue mordido con mucha fuerza, a tal grado que estuvo a punto de perder un dedo de la mano derecha. Al principio se pensó que había sido una rata, pero cuando el doctor analizó con detenimiento las marcas de la mordida, confirmó que se trataba de una dentadura humana, y como en el caso de Laurita, se decidió guardar silencio ante la sociedad de padres de familia. La extraña monja. Hubo una época cuando yo era niño, cuando tenía unos 10 años, recuerdo que una monja llamada Asunción de un orfanato cercano venía a visitarnos por las tardes. Se quería asegurar de que vivíamos bien y que mi madre era capaz de cuidarnos a mí y a mis hermanos. Un día estaba jugando afuera y sentía que algo me estaba mirando, como cuando estás junto a una persona y sabes que esa persona está ahí, como sentir esa presencia de que estás acompañado. Lógicamente no había nadie, solo estaba yo y mis juguetes. De pronto vi que algo se movió entre unos arbustos y la vi. Era la hermana Asunción con su mirada fija hacia mí. Le pregunté qué estaba haciendo y no respondía. Mientras me acercaba sentía un calor y un olor extraño, pero cada vez se veía menos, hasta que me acerqué lo suficiente como para darme cuenta de que no había nadie. Me quedé paralizado, no le dije nada a mi madre. Después de eso pasaron muchas cosas en casa. Las cosas se movían, cambiaban de lugar, se sentía un olor a podrido siempre. Mi madre a veces se alteraba por cosas simples. Algo estaba pasando. Recuerdo otra vez que mi hermana, un año menor que yo, estaba durmiendo y vi que algo se acercó a ella desde la oscuridad de la esquina del cuarto. Creí que era mi imaginación, pero cuando volteé a mirar hacia la ventana, ella estaba ahí de nuevo. Era la hermana Asunción, detrás de la ventana, mirándonos. A esas alturas ya le tenía terror a aquella monja, y cada vez que iba a casa me escondía. Una tarde fue a tomar el té con mi madre y una tía. Mi madre se había comprado una cámara el día anterior y estaba muy emocionada en tomarle fotos a cualquier cosa.
y entonces me pidió si podía tomarles una foto. Lo hice. Aunque temblaba un poco, logré tomar la foto. Le di la cámara y me fui a mi cuarto. Al día siguiente, mi madre fue temprano al centro de la ciudad a revelar las imágenes. Cuando lo hizo, el señor que las reveló le dijo que buscara ayuda. Mi madre preguntó por qué. Él le dijo que algo no invitado estaba acechando a su familia. Mi madre vio la imagen y quedó helada, paralizada del miedo. Al fin comprendió todo. Esa misma tarde fue al orfanato a preguntar por la hermana Asunción. Fue a buscar respuestas y lo que le dijo la Madre Superiora la dejó aún más fría. Le dijo que la hermana Asunción fue su compañera y amiga en los tiempos que comenzaron el camino de Dios y que Asunción siempre parecía recorrer otro camino. Al parecer practicaba brujería y esas cosas, hasta que un día la encontraron desnuda, colgada por el cuello sobre un pentagrama que estaba oculto bajo su cama. La hermana Asunción había muerto hacía ya 30 años. Recuerdo que mi madre regresó a casa ese día. Tomó sus cosas, empacó nuestras cosas y nos fuimos de aquel pueblo. Nunca más regresamos. La niña que pedía cambiar de tumba para descansar en paz. Leyenda de Guanajuato. Esta leyenda es una más de las historias que circulan en el estado de Guanajuato, siendo en esta ocasión Jaral de Barrio el lugar que acoge la historia de una pequeña de 6 años que perdió la vida luego de ser arrollada por un camión. La niña era originaria de un pueblo cercano llamado San Francisco y tras su muerte fue enterrada en el panteón municipal de Jaral de Barrio, donde pocos días después de haber sido sepultada, empezaron a ver a una niña llorando por entre las tumbas y los habitantes de la zona comenzaron a murmurar sobre su aparición. Relatan que una infante lloraba muy desconsolada e incluso varios que la llegaron a ver al pasar por el panteón decían que se asomaba hacia las afueras pidiendo que la llevaran a la capilla de la Merced. Pobladores temerosos dieron aviso al sacerdote del lugar, quien asombrado por lo contado, decidió realizar guardia toda la noche para poder presenciarla. Sin embargo, no tuvo éxito y pese a nunca haberla visto y por petición de los familiares, accedió a que sus restos fueran trasladados. La sacaron del camposanto de Berrio y la trasladaron a la capilla de la Merced sin que mucha gente se enterara, y desde entonces no han vuelto a escuchar su ánima, pues aseguran que encontró descanso una vez sepultada donde ella quería. Cuando visitas algún cementerio, ¿has visto cosas inusuales sobre las tumbas? Las monedas del pacto. Experiencia de Alberto Ferrer. Una vez fui al cementerio a llevarle flores a mi abuela y encontré sobre la tumba unas monedas de baja denominación, incluso fuera de circulación. Aquello me extrañó, pues no vi otra tumba con monedas, así que saliendo del cementerio me fui donde un amigo curioso y le pregunté: «Oye, mi amigo, ¿qué significan monedas sobre una tumba?» «Amigo Beto, en el mundo espiritual, eso quiere decir que alguien le compra simbólicamente tierra al muerto». «¿Y para qué?» «Para un trabajo ritual. Cuando se colocan monedas sobre una tumba es cuando se paga un deseo al muerto, y cuando esas monedas se entierran, es cuando compras un lugar para enterrar un trabajo, ya que se utiliza como pago de tributo a ese espíritu. Puede ser por un favor o porque retiraron tierra de esa tumba y la pagaron con eso, o porque alguien se limpió con las monedas y las colocó ahí para que ese espíritu se lleve la mala suerte de esa persona». Eso no me gusta porque mi abuelita era muy católica. Las dejan por ofrenda cuando alguien va a buscar rastros espirituales, es decir, tierra, piedras o cualquier cosa de la tumba donde dejan la moneda. También esa persona deja, además de una vela blanca encendida, flores, al igual que lo hacen en la capilla antes de entrar al camposanto. También puede corresponder a que hicieron un pacto con el nombre para que trabajara para alguien. De esa forma, por intermedio de esas monedas, hacen que el espíritu del muerto trabaje para el que hizo.
Es decir, que están molestando a mi abuela. Depende, pues alguien lo toma para hechizar, para molestar y perturbar a una persona que odia o quiere hacerle mal. De esa forma, con este pacto, el alma toma forma de la figura del muerto, para ir a molestar al que hechizaron, pasando a ser llamadas monedas de pacto. Pero ¿por qué justamente su tumba? Eso no importa, puede ser cualquier tumba. Le buscan su alma a cambio de un favor, y dependiendo del trabajo van buscando las almas que están en distintas escalas espirituales. ¿Y qué hago ahora? Puedes hacer un ritual sencillo. Deberás encender una vela blanca y echar sobre la tumba agua bendita que moje las monedas, las cuales deberás luego recoger y enterrarlas en el mismo cementerio, pero las aplastas con el pie izquierdo. Fue así como Beto hizo el pequeño ritual a las monedas sobre la tumba, ya que hay muchos tipos de monedas y son muchos sus usos. Investigamos sobre las monedas. Algunas en su uso están malditas o benditas. Por ejemplo, por unas monedas vendieron a Cristo. Están las monedas que se usan como limosna, que es sufragio de las benditas almas, ya que la Santa Biblia dice: la limosna borra muchos pecados. Por eso los peregrinos ofrecían monedas ritualmente limpiadas a cambio de su dinero pagano. Se utilizan para hacer rituales para atraer el dinero, sacar la mala suerte. En la mitología, a las almas de los muertos que se les negaba el acceso al infierno, debían pagar un tributo al burquero, Caronte, como peaje, por lo que una moneda era introducida en la boca del muerto o sobre sus ojos. Estas monedas fueron utilizadas para llamar a los espíritus, y era a su vez una moneda de muerto, pues suelen dejarlas abandonadas en el lugar donde hicieron un pacto, como sucedió con la historia del amigo Beto Ferrer. Lo que la bolsa esconde. La casualidad había querido que a principios de 1887 conociera a un caballero recién regresado a Inglaterra tras prolongada estadía en el extranjero. Se trataba del dueño de un mercante que estaba descargando en el puerto donde él laboraba. Entre los tripulantes de ese barco revistaba un viejo conocido suyo, quien le comentó que su patrón necesitaba a un marino capacitado para oficiar de maquinista y timonel suplente en un corto recorrido hacia el paraje en el cual se haría la próxima colocación de mercancías. Su colega le dijo cuánto ofrecía su jefe por el cumplimiento de esa faena. El monto resultaba más que atractivo y le persuadió a aceptar el convite. A raíz de ese episodio fue como se vinculó con aquel hombre, un corpulento exdiplomático de apellido Atkinson, a quien Campbell supo exhibir sus cualidades náuticas. Ya durante el inicial periplo para el cual se lo contratara, cobró una jugosa retribución, pero creyó que su relación laboral concluiría ahí. Para su sorpresa, en mayo de ese año, su antiguo camarada lo volvió a buscar. Aquel individuo era un bribón, y con tragos de vino mediante, se le sinceró. Su empleador en esta emergencia requería de alguien apto para navegar su barco en una travesía clandestina que zarparía desde Rainham. A cambio de su colaboración y silencio se le pagaría más dinero. No habría casi tripulación, solo viajarían el jefe, el hijo de este, un tal James Smith, él mismo y otro par de sujetos. Campbell pensó que se trataría de una incursión para contrabandear mercancías robadas y quizá también armas. Siguió creyendo eso luego de conducir el buque durante la noche hasta atracar en aquella minúscula ensenada. Entonces su conocido ingresó a la cabina de mando, requiriendo que le acompañara hasta la despensa, a fin de ayudar al resto de los viajeros a acarrear lo que en aquel recinto se guardaba, las entregas que debían hacerse. Una vez que bajó por la escalerilla y se encontró con aquel grupo, sintió un escalofrío. Ninguno le dirigió la palabra, pero el ambiente helaba. Ya no lo trataban con familiaridad como hasta entonces. 8 ojos lo escrutaban severamente. Detrás de él, en lo alto, montando guardia a la entrada del compartimiento al cual acababan de descender,
había quedado su conocido y le obstruía la salida impidiendo una posible huida. También éste lo observaba con frialdad y en su mano empuñaba una navaja. Abrió la boca para decirles que podían confiar en él, que no los iba a delatar, pero no lo dejaron hablar. ¡Callado!, le mandó el dueño del barco. Hizo un gesto y uno de los secuaces arrastró una de las bolsas de arpillera. Su abertura llevaba en torno una cuerda flojamente anudada. Se puso ese trasto a los pies del barquero. ¡Ábrela! La orden provino ahora del hijo del jefe, que encendió un cigarrillo mientras se acostaba al lado suyo. El joven no podía hacer más que cumplir con esa exigencia. Se reclinó hacia el boquete entreabierto y terminó de destrabar la ligadura que circundaba aquel paquete. Por cierto, maloliente. ¿Qué esperas, idiota? Mete la mano dentro. Le hostigó el que se había ubicado a su costado y tras ello expulsó una gruesa bocanada de humo sobre el rostro del asustado marino. Obedeció, introdujo el brazo y tanteó a ciegas en el interior. Sus dedos tocaron un bulto redondo que, resbaloso, se negaba a ser asido. Finalmente palpó algo semejante a hilos apelmazados. Jaló de ellos y retiró esa gran bola. No eran hilos, sino una cabellera manchada con sangre. Y la bola era una cabeza de mujer torpemente cercenada. La soltó. Quiso erguirse, pero sus rodillas flaquearon. El miedo que hasta entonces lo atenazaba se dio frente a otra emoción primaria y visceral, el asco. Su estómago se revolvía, hizo una arcada, luego otra y otra. Finalmente devolvió el estómago. Risas, risotadas estrepitosas y obscenas repicaron en ese ambiente opresivo. Los miró. Aún en su deplorable estado pudo advertir que todo había cambiado. Su viejo conocido ya no blandía el arma. El gigantón mandamás se le había acercado y le palmeaba el hombro. Tranquilo, muchacho, solo queríamos gastarte una broma y de paso ponerte a prueba. No te vamos a tirar al agua. Necesitamos sano y salvo a nuestro maquinista. Y tras decir esto último, le arribó su cara poniéndola casi a ras de la suya. Tu amigo te recomendó, diciéndonos que eres un buen chico y no nos vas a fallar, ¿verdad? Fred asintió tembloroso. Agarra la cabeza, subes con ella y la quemas en el horno. Te aseguras de que no quede nada de ella. No tomes nada del cementerio. Tenía unos 20 años más o menos. Desde niña sentí fascinación por ir de visita al cementerio. Esa vez encontré un jarrón de porcelana blanca, muy sucio y lleno de tierra. Así como estaba, lo llevé, lo lavé y quedó como nuevo. Lo puse en mi habitación. Pasaron unos días y siempre solía tener la habitación cerrada, puerta y ventanas. Cuando ingresaba solía sentir olor como a carne podrida, o al contrario, a flores, jazmín. Especialmente me encantaba el olor de esa flor. Luego por las noches sentía una presencia incómoda, como que había algo que me observaba, y al tiempo empecé a sentir que me tocaba, me rozaba el cabello, las plantas de los pies, o varias veces sentí que se sentaba en la cama porque el colchón cedía. No lo comenté con nadie porque pensé que me acusarían de loca. La vez que fue la peor de todas, esa noche ese algo se acostó arriba mío. Me presionó el cuello, no podía pedir ayuda ni gritar. No me salía la voz y tampoco podía moverme. Al cabo de un rato me soltó y sentí que se fue. Al día siguiente recibí una visita de un familiar que solía dedicarse a lo que en la zona en donde yo vivo se les llama curanderas, personas que con rezos y otras cosas curan a otros. Ella me preguntó cómo estaban mis cosas, porque tuvo un sueño conmigo. Le comenté la situación, por lo que se dirigió a mi habitación y me dijo que el jarrón vino con esa presencia y tenía que devolverlo. Así lo hice y además pedí perdón por haberlo llevado. Después
No volví a sentir esa presencia. Era como si se hubiera ido. Ritual infame. Diana, quien para ella tenía otro nombre, había sido muy generosa. No cualquiera hubiese acogido, proporcionado techo y comida a una muchacha fugada de provincias que llevaba consigo a su bebé no reconocido. A una paria expulsada de la casa paterna, castigada por la deshonra pública tras haber cedido a la tentación. Y todo por culpa de aquel caballero que demostró rápidamente no ser más que un patán aprovechador, un desconsiderado que le prometiera villas y castillos para después del parto desaparecer. Debido a tan poderosa razón, ella iba muy confiada durante ese viaje, con su corazón alegre, dentro del espacioso carro. Solo le afligía haberse tenido que apartar por ese fin de semana de su niñito, pero las jóvenes que atendían a los críos en las guarderías le parecieron de fiar. Eran humildes y trabajadoras. Las escasas semanas que las trató resultaron suficientes para hacerle sentir que se trataba de buenas madres sustitutas. Otra gentileza de su ama, quien también se hacía cargo de aquel gasto. Lo menos que podía hacer por la noble señora, a quien ya estimaba más como una amiga que a una patrona, era limpiarle y acondicionarle lo mejor posible su coqueta casita de invierno. Corrían los primeros días de septiembre de 1888, pero el otoño no tardaría en hacer acto de presencia, y su empleadora deseaba que el chalecito escondido en el bosque a tiro de piedra del río quedase confortable para poder recibir en él a sus glamurosas relaciones de Westminster. Mientras el amable cochero guiaba a los caballos, la chica miraba por la ventanilla, adormilada por el monótono zarandeo. Había sido un trecho bastante largo que parecía llegar finalmente a su destino. En pocos minutos conocería el refugio del que tanto se le hablara. A la pálida luz del atardecer, avistó una solitaria construcción de madera. Desde largo rato el vehículo que la transportaba había dejado atrás regiones pobladas. Se le había asegurado que solo el anciano cuidador la esperaba, que le entregaría las llaves y se retiraría usando el mismo carruaje, el cual retomaría dentro de 2 jornadas a buscarla. La despensa estaría repleta y no precisaría comprar nada. Las libras que le habían dado y que celosamente guardaba en su bolsito de mano no tendría en qué gastarlas. No se divisaba por la zona almacén ni negocio alguno. A decir verdad, el lugar se mostraba más desolado de lo que pensó. Final del viaje. Arribaron a su destino. El cochero la ayudó a bajar la maleta y llamó a la puerta. Les atendió un hombre joven de cabeza rapada, muy gentil y sonriente. Esa presencia no anunciada le sorprendió y no pudo evitar decirle: «Esperaba que me recibiese un señor mayor». El otro le contestó manteniendo dibujada en su cara la deferente sonrisa: «Mi padre sufrió un pequeño accidente mientras trozaba leña. Esta mañana debió acudir a la enfermería del pueblo. Yo vine a sustituirle y mientras la hacía pasar, seguía por el chofer que portaba la valija». Y agregó: «La buena noticia es que hay madera de sobra para alimentar el fuego de la estufa. No sentirás frío alguno. Tu estadía aquí será muy acogedora». Le extrañó que en la antesala no hubiese ningún mobiliario. Su interlocutor pareció darse cuenta y a fin de aventar suspicacias le informó: «Acomodé todos los muebles en la sala mayor para que así te resulte más fácil asear este sector». Se dirigió al fondo y entreabrió una puerta interior. «Debes haber tenido un viaje muy agotador», le dijo el joven. «En esta habitación dispones de un lecho cómodo y dentro del armario encontrarás ropas adecuadas. Pero tal vez sea mejor que antes de ponerte a trabajar tomes una siesta para reponerte. Por tus ojeras se nota que te caes de sueño». El conductor, a su vez, había cerrado el pórtico de ingreso, quedándose dentro de la casa con el trasto reposado a sus pies. Ella no dio trascendencia a ese detalle. El muchacho rapado le parecía muy atractivo y distraía su atención. Tras ingresar a la habitación, ella comprobó que la cama estaba tendida
y en el coqueto arcón entreabierto colgaban prendas femeninas. Un pequeño espejo y una mesilla de luz completaban el sombrío mobiliario. Su anfitrión se despidió y cerró con suavidad la puerta. La muchacha no tuvo tiempo de agradecerle, pues una modorra cada vez más intensa fue invadiéndola, y se acostó vestida sobre el lecho. Rato más tarde recobró la conciencia. No recordaba haberse quedado dormida sobre aquella cama, aunque sí el viaje que la había llevado hasta ahí. ¿Qué le había dado a beber el cochero para apagar su sed? Tal vez lo que había tomado le había provocado ese sueño que fue creciendo hasta que provocó el desmayo. Tampoco recordaba haberse desvestido. Se incorporó aún mareada, su joven y sensual cuerpo desnudo. Tal vez sus ropas estuvieran en la sala de ingreso. Se sorprendió de no sentir miedo, sino una irrefrenable curiosidad por recorrer aquella finca misteriosa, por lo cual salió de este cuarto y pasó por la sala principal que estaba vacía. Al final vislumbró un pasillo, lo atravesó con paso vacilante hasta adivinar entre las sombras un nuevo habitáculo. Una fuerza extraña la impulsaba a entrar ahí, por ello no dudó en penetrar en aquella habitación a través del acceso entreabierto. No bien dio un par de pasos dentro de aquel ambiente, debió cubrirse los ojos con una mano. El fulgor resultaba deslumbrante. «¿Qué es esto?», exclamó. No podía advertir las decenas de velas negras encendidas. La descomunal fogata generada por aquellas lumbres la privaron del uso de la vista. No percibiría nada hasta tanto sus retinas se acostumbraran a ese resplandor, al brillo infernal del salón ceremonial. Cuando pudo volver a ver, ya estaba aferrada. Unas manos le tomaron sus muñecas a la espalda, otras capturaron sus tobillos y la levantaron en vilo, rumbo a aquel túmulo cubierto con un paño rojo, presidido a un lado por la escultura de esa cabra repugnante y al otro por la cruz invertida tallada en ébano. Gritó y gritó. Luego únicamente pudo emitir sollozos ahogados por la mordaza. Como no se quedaba quieta y a despecho de los amarres, se revolvía espasmódica sobre la tosca mesa donde la acostaron. Procedieron a inmovilizarla totalmente. La ataron tanto que solo podía alzar su cabeza, torciendo hacia arriba el cuello, que le dejaron sin apoyo. Había también una mujer entre aquellos dementes, alta cabellera muy negra, vestido escarlata y rostro tapado con un antifaz. Llevaba en sus manos un amplio cuenco dorado. Se agachó a su vera y dejó en el piso ese recipiente, centímetros debajo de su cuello colgante. De soslayo, en el paroxismo de su terror, creyó reconocerla, pese al disfraz y al embozo que la ocultaba. No era posible, su ama. A ello, el joven rapado había echado por encima de su chaqueta de obrero una burda toga marrón. Se ubicó detrás de la amarrada joven y la jaló por los cabellos de su nuca, obligando a erguir la cabeza. Le ajustó todavía más la mordaza. Desde esa posición, la prisionera no podía dejar de ver a quien, sin duda, era el jefe de todos. A ese gigante enfundado en una oscura capa azulada y bajo cuya cogulla exhibía la máscara con semblante de pájaro diabólico. Lo oyó canturrear en una lengua exótica. La pérfida dama de pupilas color esmeralda que la había traicionado también profería sonidos broncos que retumbaban ensordecedores. Un intenso mareo fue apoderándose de su conciencia. El griterío cesó. El ave rapaz enorme se le aproximaba. Sostenía un puñal reluciente de tan afilado. Ella apretó los ojos con todas sus fuerzas. Es solo un mal sueño, una pesadilla. No puede ser verdad, se dijo. Tal vez habría quedado dormida dentro del coche durante el prolongado trayecto. Sí, eso tenía que ser. Un esfuerzo de voluntad y lograría al fin despertarse. Abrió los párpados, pero no se hallaba en el interior del carruaje.
El ave rapaz enorme continuaba ahí y blandía el mismo cuchillo. A su vez, su artera empleadora se había aproximado y colocó una vela blanca encendida sobre un tosco túmulo puesto a los pies de la mesa del sacrificio. Ella no podía dejar de contemplar la ardiente lumbre y tampoco el rostro de la malvada, que estudiaba con lentitud. Iba quitándose la careta tras la cual lo escondía. Ahora, al fin iba a reconocer su cara verdadera, pero no. Lo que vio no fue la faz de esa crápula, no fueron esas facciones delicadas, casi pálidas, ni esos ojos hermosos, color esmeralda. «Estoy drogada», pensó. No fue solo agua fresca lo que el cochero le dio a beber por el camino. Seguramente fue un narcótico muy potente que ahora finalmente hace efecto y me trastorna. No podía ser cierto lo que sus ojos se empeñaban en mostrarle. Las bellas pupilas verdes se ennegrecían y titilaban feroces hasta tornarse de un tono rubí sangriento. También de rojo sangre era la túnica y la capucha que llevaba Diana, y bajo la cual sobresalían sus negros cabellos, cayendo a ambos lados de la pálida frente. Pero al mirar hacia abajo de esa frente le esperaba lo peor. La nariz, la gracil nariz de aristócrata de su patrona, ya no estaba ahí. En su lugar había un agujero, el asqueroso hueco de una calavera. Tampoco estaban ya sus pómulos ni sus tersas mejillas. No había carne, solo el hueso. El rostro monstruoso se acercaba más y más por detrás de la flama de esa vela. También había cráneos blancuzcos que flotaban por delante y por detrás de la toga escarlata. Todo daba vueltas y vueltas enloquecedoras. Ahora volvía a oír el cántico retumbante. Estaba inerme, amarrada a merced de las calaveras, de la mujer horrible de la túnica y la cogulla escarlata, del pájaro demoníaco con el afilado cuchillo de sacrificio en su mano. Para su fortuna, ya no supo cómo proseguiría esta pesadilla, que era su realidad. Se desmayó. Texto extraído de El animal más peligroso, un thriller victoriano, Montevideo, Uruguay. Gabriel Pombo. Esta anciana invocó al demonio para vengar la muerte de su esposo. Era el 17 de mayo del año 2017, en un pueblo a las afueras de la ciudad de Monterrey, Nuevo León. A doña Berta Elizalde le ocurrió lo que nunca nadie quisiera vivir. En una mañana normal, cuando ella preparaba el desayuno para su esposo, ambos ya mayores de edad, apenas tenía que preocuparse por ellos mismos, pues sus hijos habían fallecido a manos del narcotráfico de la zona. Los señores habían vivido ahí toda la vida. Eran una pareja de ancianos a quienes ya poco les quedaba por delante. Doña Berta preparó ese día un rico desayuno para su esposo. Tenían gallinas, así que le hizo un omelette. En su humilde casa tenían un lugar donde sembraban algunas cosas y los pocos animales que aún quedaban vivos les proveían de más alimentos. Lo que ninguno imaginó es que ese día sería el más lamentable desde la muerte de sus hijos. Número 1. Los trabajadores. Todo comenzó cuando llegaron al lugar unos hombres trabajadores del gobierno y encargados ejidales, que traían unos papeles que decían que supuestamente uno de sus hijos había puesto en garantía el terreno en donde desde hace 60 años doña Berta y su esposo habían vivido. Los hombres bajaron del ostentoso vehículo y comenzaron a tomar medidas del terreno,
mientras otros tomaban fotografías y hablaban de cómo iban a derribar la pequeña casa de doña Berta para construir una gasolinera. Doña Berta, por supuesto, quedó extrañada de inmediato. Se dirigió a aquellos hombres y les preguntó: «Buenos días, ¿se les ofrece algo?». Uno de ellos dio paso al frente y comenzó a explicarle a doña Berta lo que ocurría. «Buenos días, necesitamos que desaloje este lugar de inmediato. Este terreno ahora ya no les pertenece a ustedes y necesitamos que se vayan ya. Necesitamos que firme estos papeles, por favor». Doña Berta sabía lo que pasaba. No era tonta, sabía que las cosas no andaban bien y, en efecto, estas personas estaban intentando aprovechar el mal manejo que tenían las escrituras del terreno de doña Berta y su esposo, que si bien no tenían todo en regla, era mentira que uno de sus hijos lo había puesto como garantía en un supuesto préstamo. «Voy a ver dentro a la casa». Habló con su esposo y a los pocos minutos este salió con machete en mano, dispuesto a defender a capa y espada lo que por derecho les pertenecía. Los hombres salieron corriendo del lugar, pero más que asustados, salieron de ahí riéndose, burlándose de los pobres ancianos. «¿Has visto cómo salió el pinche viejo este? No saben lo que les espera», dijo uno. Al parecer estas personas tenían algo planeado, algo que ni siquiera doña Berta y su esposo esperaban. Cayó la noche y, como era costumbre, el esposo de doña Berta salió a revisar a los animales. Cada uno debía estar en su lugar y debidamente asegurado. Las gallinas en su gallinero, los animales bien encerrados y atados. Casi había terminado cuando de pronto un ruido extraño atrajo su atención. Pero el pobre señor apenas si veía. Entonces, tratando de distinguir algo entre la oscuridad de aquella noche, alcanzó a ver que alguien se acercaba. Traía algo en la mano, aceleraba el paso. Cada vez estaba más cerca de él. Cuando por fin pudo distinguir lo que pasaba, era demasiado tarde. Un hombre robusto y grande lo alcanzó, lo tomó de un hombro y con la otra mano comenzó a acuchillarlo en el abdomen una y otra vez. El pobre viejo sentía cómo el cuchillo entraba y salía de su cuerpo. El anciano cayó al piso. Aún respiraba. Así es que el malnacido lo volvió a perforar, pero ahora en el pecho, luego en el cuello y finalmente, en un acto de desesperación, le enterró el arma en los ojos. Doña Berta estaba limpiando la cocina mientras que su esposo ataba a los animales. De pronto sintió un escalofrío mientras que su esposo era asesinado. Tuvo un presentimiento. Doña Berta, con una extraña angustia en el corazón, salió a la puerta de su casa. Miró hacia todos lados buscando a su marido, pero no lo encontró. Comenzó a llamarlo mientras daba vuelta a la casa. Todos los animales estaban en su lugar. Doña Berta se acercó a un arbolito y antes de que pudiera alcanzar a ver el asno manchado de sangre, tropezó con el cuerpo ensangrentado de su esposo más sagrado, acuchillado y sin vida. Doña Berta lloró como cuando sus dos hijos murieron. Era un llanto de dolor. Su compañero de vida se había ido para siempre y de la manera más cruel que pudiera imaginar. Doña Berta no fue a la policía, no avisó a nadie de lo ocurrido. Doña Berta decidió enterrar a su esposo en el patio de la casa, junto al árbol donde limpió su sangre, y liberó a todos los animales que poseían. Entró a su casa y buscó desesperada un viejo libro que había pertenecido a su madre. Buscó entre sus páginas el contenido más macabro que puedas imaginar. Aquel libro perteneció a su madre, la cual, según dicen, fue bruja y murió dormida en su cama con una sonrisa en la cara. En el libro venía un conjuro especial prohibido. Era una especie de invocación que resultaba especial porque invocaba a un demonio. Con ese conjuro podías hacer que el mismísimo Satanás tomara posesión sobre el cuerpo y alma de la persona a quien conjurar. Doña Berta, sabiendo que tenía los días contados, decidió tomar venganza contra quienes mataron a su esposo, dándole su alma al diablo, pero pidiéndole un favor: matar a quienes mataron a su esposo.
El 18 de mayo, las autoridades municipales encontraron una camioneta calcinada en el terreno de Doña Berta. Había 5 cuerpos de personas aparentemente torturadas, puestas una sobre la otra sin ropa y sin ojos. No se trataba de un narcomensaje. Las autoridades descartaron lo ocurrido porque no correspondía al modus operandi de los narcotraficantes. Se trataba de un asesinato. Cuando las autoridades estaban tomando fotografías del incidente, decidieron tocar a la puerta de la casa de Doña Berta, pero nadie abrió la puerta. Al intentar forzarla, ésta se abrió con facilidad y debido a la importancia del caso, decidieron entrar a investigar. Lo que encontraron dentro fue escalofriante. Doña Berta estaba sentada en una silla, con una sonrisa en la cara, bañada en sangre, con el machete de su esposo en la mano y un collar formado con los ojos de las 5 personas muertas que estaban afuera. Doña Berta se quedó mirando fijamente a los oficiales y de pronto cerró los ojos y murió de un infarto al corazón, con la misma sonrisa con que años atrás había muerto su propia madre.